Mateo capítulo 7. Amén. Y vamos a estar leyendo, hermanos, desde el verso 7 hasta el verso 11. Amén. Amén. Mateo capítulo 7, verso del 7 al 11. Dice la palabra del Señor de esta manera: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿O qué hombre hay entre vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? Vamos a leer nuevamente, hermano, el verso 11. Pero si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? Hermanos, esta noche, con la ayuda del Señor, vamos a continuar nuestro estudio de esta porción de la Escritura, y hermano, que tiene que ver específicamente con la perseverancia en la oración. La semana pasada nosotros comenzamos a estudiar estos versículos, Mateo capítulo 7, versos del 7 al 11, y vimos, hermanos, cuál es la enseñanza fundamental de estos versos. Y quiero solamente, a manera de introducción y para poner en contexto lo que vamos a estar mirando esta noche, quiero recordarles, hermanos, cuál es la enseñanza fundamental de estos versículos. Y lo voy a poner en pantalla, hermano, para que usted lo tenga ahí en su mente y lo escriba, si lo quiere escribir, para que podamos recordar cuál es la verdad fundamental que trae estos versos. Cuando nosotros leemos estos versículos, hermanos, nosotros aprendemos que esta es la verdad fundamental. Los cristianos debemos de perseverar en la oración, guiados por la Biblia y confiando en la perfección del carácter de Dios. Esa, hermano, es la verdad central que une a estos versículos. Y lo que vamos a estar haciendo esta noche es, hermanos, demostrando en la Escritura, mostrándole a ustedes esta verdad central, cómo esta verdad aplica en nuestras vidas. Nuestro propósito de hoy es, hermanos, a retomar exactamente donde lo dejamos la semana pasada, pero una vez más quiero enfatizar la verdad central. ¿Cuál es? Los cristianos debemos de perseverar en la oración, guiados por la Biblia. Y quiero, hermanos, solamente antes de ir a los detalles de lo que vamos a ver esta noche, quiero explicarle esta primera parte de la oración. Los cristianos debemos de perseverar en la oración, guiados, ¿por qué? Por la Biblia. ¿Qué significa eso? ¿Por qué eso es importante? No sé cuántos de ustedes recordarán que la semana pasada, cuando veíamos el versículo 7, que nos enfocamos específicamente en la palabra pedir, vemos, hermanos, que el verso 7 dice pedid, ¿y qué? Y se os dará. Dice buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y el verso 8, Jesucristo dice, porque todo el que pide, recibe. Ahora, esta es la verdad. De verdad, cuando nosotros leemos estos versos, nosotros nos preguntamos, ¿por qué entonces muchas veces pedimos y pareciera que no recibimos? Nunca le pasa esa pregunta por su mente. ¿Cómo es posible que Cristo diga esto en su palabra y muchas veces nosotros pedimos y pareciera que no recibimos? Why is Jesus Christ saying, ask and you will receive? Why sometimes we pray and it looks like that we are not getting the answer that we are looking for?
It looks like sometimes we feel that our prayers, is in vain. Why is that? Bueno, nosotros vimos la semana pasada que eso pasa muchas veces porque como dice Santiago, Santiago dice pedid y no recibís. ¿Por qué? Porque pedid mal. O sea, la razón por la cual muchas veces nosotros no recibimos lo que pedimos es porque pedimos mal, pedimos, como dice la Biblia, para gastar en nuestros placeres. Y es por eso que es importante, hermano, esta primera parte. Los cristianos debemos de perseverar en la oración guiados por la Biblia. Amado hermano y hermana que está aquí esta noche, yo quiero asegurarte algo. Cada vez que nosotros oramos guiados por la Biblia, cada vez que lo hacemos así, vamos siempre, hermano, a ver la respuesta de Dios de una manera positiva en nuestras vidas, porque cuando oramos guiados por la Biblia, estamos orando conforme a la voluntad de Dios. Amén, hermanos. Les voy a poner un ejemplo. Voy a repetirlo. Cada vez que nosotros oramos guiados por la Biblia, siempre vamos a recibir una respuesta positiva, ¿verdad? Dios nos va a conceder exactamente lo que le pedimos, porque cuando pedimos conforme a la Biblia, estamos pidiendo conforme a ¿qué? A la voluntad de Dios. So, every time that you pray according to the Bible, when your prayer life is informed by the Bible, you will see always the answer that you are looking for. Because every time that you pray for the Bible, or every time that you pray and your prayer is informed by the Bible, God always will answer that prayer. Because when you do that, you are praying according to God's will for your life. Le voy a poner un ejemplo. For instance, when I pray, cuando yo oro y digo, Señor, ayúdame a amar a mi mujer como Cristo ama a la iglesia. Cuando yo persevero en ese tipo de oración, Dios va a responderla positivamente. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios para cada creyente. ¿Sí lo puede ver, hermano? Cuando yo oro, when I pray, Lord, help me to love my wife as Jesus loves the church, God always will answer that prayer, because that is the will of God for my life. When a Christian woman asks, Lord, help me to honor my husband, to honor him and respect him, help me to do that. The Lord will answer that prayer, because that is the will of God for your life. ¿Sí lo puede ver, hermano? Ahora, yo le hago una pregunta, hermano. Cuando la mayoría de los que estamos aquí esta noche son mujeres, y le voy a hacer una pregunta, pero usted siéntase libre de responder o de no responder. Pero ¿cuántos de ustedes tienen esposos difíciles? How many of you has a difficult husband? Sometimes I am a difficult husband, and sometimes it's difficult to love your husband. Sometimes it's difficult to honor your husband. Sometimes it's difficult to honor the authority of your husband. But when it's difficult and you pray, God, Lord, help me to honor my husband, the Lord is going to help you, because that is the will of God for your life. So every time, yes, the Bible says, la Biblia dice, pedid y se os dará. Dios siempre nos va a dar cuando nosotros perseveramos en la oración, guiados ¿por qué? Por la Biblia. Guiados por la Biblia. So, esta noche, hermano, teniendo esto en mente, vamos a continuar a nuestro estudio de este pasaje. Después de haber hecho este resumen, y lo vamos a hacer, hermano,
bajo el mismo título, vamos a usar el mismo título de la semana pasada, instrucciones acerca de la oración, segunda parte. Y es aquí, hermanos, donde nos quedamos la semana pasada. Cuando ores, no desmayes, persevera. When you pray, do not dismay, persevere. Fue ahí donde nos quedamos exactamente la semana pasada, amados hermanos. Y es ahí donde vamos a estar continuando. Fíjate, hermano, recuerda que cuando dice pedid y se os dará, y quiero hacer este pequeño ejercicio. Cuando dice pedid y se os dará, aprendimos, hermano, que eso tiene que ver con que Cristo me está enseñando que los cristianos debemos de pedir. ¿Por qué? Por todo lo que necesitamos en nuestras vidas. Jesús usa tres palabras que son importantes: pedir, buscar y llamar. Estas palabras no son palabras que Cristo usó a la ligera. Cada una de estas palabras tiene una implicación en nuestra relación con Dios. These three words that Jesus used in this verse, there is no random words. These are specific words that Jesus used to teach us something about prayer. And en la primera palabra, pedir y se os dará, decíamos que tiene que ver con qué? Con pedirle a Dios todo lo que necesitamos para nuestra vida. ¿Y cuántos de ustedes recuerdan por qué nosotros sabemos qué es eso a lo que se está refiriendo ahí? Cuando dice pedir y se os dará. ¿Por qué sabemos que se está refiriendo a que debemos pedirle todo lo que necesitamos en la Escritura? De lo que estuvieron aquí la semana pasada, ¿cuántos recuerdan? Why do we know that when Jesus said, ask and you will receive, He's teaching us that we should persevere in asking God for everything that we need for our daily life? Why we know that? Remember that we tell you last week? ¿Se acuerdan que le enseñamos eso? ¿Quién se acuerda? No? Ok, se lo voy a recordar. La razón por la cual lo sabemos es porque en el Sermón del Monte, in the Sermon of the Mount, every time that Jesus used that word, is in the context de pedir algo que nosotros necesitamos. It's in the context of asking something that we need. Do you remember? Recuerda que le enseñé eso, hermano. Cada vez que Jesús usa la palabra pedir en el Sermón del Monte, la usa en el contexto de pedir algo que nosotros necesitamos. Y les voy a poner un ejemplo. Mira ahí Mateo capítulo 6, hermano. Y vamos a leer el verso 8. ¿Quién lo quiere leer? Mateo capítulo 6, verso 8. Amén. Por tanto, no os hagas semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes vosotros le pidáis. Amén. Ve, hermano, cada vez, y quiero enseñarles esto, hermano. Cuando usted quiera saber qué es lo que una palabra significa en la Biblia, busque en ese mismo libro cómo el autor, cómo Mateo o cómo Jesús usa esa palabra. Y eso le va a ayudar a usted a entender qué es lo que se significa. Cuando nosotros vemos el contexto de la palabra pedir, sabemos que lo que Jesús está enseñando es: pide todo lo que tú necesitas para tu diario vivir. Pero mira, hermano, vamos a volver. Let's go back to Matthew chapter 7. Y vamos a leer específicamente, hermano, ahora la segunda palabra. Matthew chapter 7, verse 7. Mateo capítulo 7, verso 7. Pedid y se os dará. ¿Y cuál es la otra palabra? Buscar. ¿Y qué? Y hallaréis. ¿A qué se está refiriendo Jesús cuando dice buscar y hallaréis? ¿Qué significa eso? What is the meaning? What is the implication of that word? Buscar. ¿Qué debemos buscar? Bueno, hermanos, vamos a ver cómo Jesús usa esta palabra también en el Sermón del Monte. Vamos a ver, hermano, Mateo capítulo 6, verso 33. Mateo capítulo 6, verso 33. El hermano que lo tenga, hermana Lolín. Pero buscar primero
su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. So, Mateo 6:33 que dice, buscad primero, ¿qué cosa? El reino de Dios. Y Mateo capítulo 7, verso 7 que dice, buscad y hallaréis. Cuando nosotros tenemos los dos versículos, cuando tú lees Mateo capítulo 6, verso 33 y Mateo capítulo 7, verso 7, ¿cuál es la conclusión a lo que llegamos, hermano? When you read Matthew chapter 6, verse 33 and Matthew chapter 7, verse 7, what is the conclusion that you get? ¿Qué debemos buscar? El reino de Dios. Lo que Jesús está diciendo es, ustedes los cristianos, escúchenme bien, ustedes deben de perseverar en la oración, pidiéndole a Dios no solamente lo que ustedes necesitan para su diario vivir, sino que también ustedes deben de perseverar en la oración, ustedes deben continuar buscando a Dios en la oración. Eso es lo que la Biblia dice, lo que Jesús está enseñando. Es por eso que es tan importante orar, es por eso que es tan importante perseverar en la oración. Recuerda, hermano, la manera en la que estas palabras están escritas implican una acción continua. Cuando Él dice, buscad y hallaréis, lo que Él está diciendo es, busca a Dios, busca su reino, y lo encontrarás. Porque todo el que busca, encuentra. Continúa buscando a Dios en oración. No persevera buscando a Dios en oración y lo vas a encontrar. Porque el que busca a Dios, encuentra a Dios. Esa es la idea de ese pasaje. Continue, persevere in seeking God through prayer. If you persevere seeking God in your prayer, you will find God. ¿Hace sentido lo que estoy diciendo, hermano? O sea, si ustedes perseveran en la oración buscando a Dios, ustedes van a encontrar a Dios, porque todo aquel que busca recibe. Ahora, yo quiero que tú mires 3 versos de la Biblia, tres textos bíblicos que hablan de esto. Vamos a buscar, hermano, Éxodo capítulo 33, verso 18. Éxodo, the second book of the Bible, Éxodo capítulo 33, verso 18. Amén. ¿Quién no quiere leer, hermano? Entonces Moisés dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Fíjate, hermano, lo que dice. Hermana, ¿puede leer el versículo 19 también? Y él respondió, yo haré pasar toda mi bondad delante de ti y proclamaré el nombre del Señor delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y tendré compasión de quien tendré compasión. Gracias, hermano. Fíjate en estos versículos. Yo quiero que tú lo marques ahí en tu Biblia, hermano. Highlight these verses in your Bible. Who is speaking here? ¿Quién está hablando aquí, hermano? Moisés. Moisés está hablando con Dios y en el contexto de ese versículo, Dios le dice a Moisés que él había hallado gracia delante de él. ¿Y qué le pide a Moisés, hermano? Dice Moisés, entonces, verso 18, entonces Moisés dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Lo que Moisés estaba pidiendo es, te ruego que te des a conocer. Yo quiero conocerte más, quiero conocer el esplendor de tu naturaleza, quiero conocerte más íntimamente. Muéstrame tu gloria. Show me your glory. Hermanos, ¿cuántas cosas
no pudo haberle pedido a Moisés. How many other things Moses can ask to the Lord? But he asked, Lord, show me your glory. In other words, I want to know you more. I want to know the excellency of your nature. Quiero conocer la excelencia de tu naturaleza. Y mira lo que le dice Dios, hermano. Look the answer from the Lord. Y él respondió, yo haré pasar toda mi bondad delante de ti y proclamaré el nombre del Señor delante de ti. Usted sabe qué es lo que significa cuando Dios le dice a Moisés, yo voy a proclamar mi nombre delante de ti. ¿Sabe lo que eso significa? El nombre en la Biblia, cuando se habla del nombre, hermano, en los tiempos bíblicos, el nombre hablaba de la naturaleza de una persona. Ustedes recuerdan cuando el ángel le anuncia a María que va a tener un hijo por la obra del Espíritu Santo. ¿Se recuerda lo que el ángel le dijo a María? En Mateo capítulo 1. When the angel announced to Mary that she will have a baby, the angel said to Mary, you know, what is the name? What will be the name of that baby? Do you remember that? ¿Recuerdan eso? El ángel le dijo, y llamará su nombre, ¿cómo? Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y Jesús significa el Señor salva. Porque Jesús era el Salvador, su nombre, hermano, se le dio un nombre que ilustraba, proclamaba lo que era esa persona, la naturaleza de esa persona. Y así era como se usaban los nombres en la antigüedad. Cuando Dios le dice a Moisés, yo voy a proclamar mi nombre delante de ti, I will proclaim my name before you, lo que él está diciendo es, yo me voy a dar a conocer a ti, yo me voy a revelar a ti. ¿Sí lo puede ver, hermano? Mira las dos cosas. Moisés le pregunta, te ruego, muéstrame tu gloria. Y Dios le dice, yo haré pasar mi bien delante de ti y proclamaré mi nombre, me daré a conocer. ¿Por qué? Porque verdaderamente todo el que busca a Dios lo encuentra. ¿Sabes por qué? Y una de las razones por las cuales el que busca a Dios lo encuentra, hermano, yo quiero presentar las dos caras de la moneda. I want to show you the two sides of the coin. Cada pecador que busca a Dios lo encuentra. Porque, ¿saben por qué? Porque cuando un pecador busca a Dios, es porque Dios lo buscó y lo encontró primero. Nadie busca a Dios porque quiere buscar. Ningún pecador se levanta un día y dice, yo quiero buscar a Dios. Cuando un pecador dice, yo quiero buscar a Dios, yo necesito a Dios, es porque ya Dios ha obrado en su alma. Es porque ya Dios se ha dado a conocer. Dios está obrando en el alma de ese pecador y lo trae de tinieblas a luz. Y es por eso que cuando el pecador cree y se arrepiente, es perdonado y conoce a Dios, porque Dios se dio a conocer primero. ¿Eso hace sentido para ustedes, hermano? ¿Lo entienden? Every time that a sinner seek God, he will find God because God found him first. No, there is no sinner in this world that wake up in the morning and say, one day say, oh, this is a good day to start to seeking for God. There is nobody that do it. Every time that a sinner, and I want to highlight this for this reason. The only reason for what you are here tonight, you know why you are here tonight? Because God seek you. Dios te buscó y te salvó. Dios puso en ti
el deseo de buscarlo a Él. Dios te mostró su bondad en Cristo y te ha traído para que tú puedas conocerlo. Por eso dice, todo el que busca, busca y encuentra. Ahora, una vez que estamos en Cristo, nosotros tenemos que continuar buscando a Dios. Y vamos a estar, hermano, toda la vida y toda la eternidad conociendo a Dios. Pero mientras estamos en este mundo, tú y yo debemos, como Moisés, orar. Señor, muéstrame tu gloria. Yo quiero conocerte más. Yo quiero conocerte más íntimamente. Y cuando un cristiano ora de esta manera, Dios abre sus ojos para que el cristiano pueda ver la gloria de Dios en su palabra y pueda crecer en el conocimiento de Dios y pueda, amados hermanos, crecer en amor por Dios y pueda crecer en obediencia a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque todo el que busca el reino de Dios, todo el que busca a Dios, Dios se da a conocer. Ahora mira, hermano, estos otros dos textos de la Escritura. Mira conmigo, hermano. Jeremías capítulo 29, verso 13 al 14. Jeremiah chapter 29, verse 13 and 14. Amén. ¿Quién lo quiere leer, hermano? Jeremías 29, Jeremiah 29, verse 13 to 14. Jeremías 29. ¿Quién lo quiere leer, hermano? You will look for me and find me. When you look for me with all your heart, I will be found by you, says the Lord. And I will bring you back and gather you from all the nations and all the places where I have made you go, says the Lord. Amén. Thank you, hermano. Dice, fíjate cómo dice este texto, hermano. Verso 12. Vamos a leer, hermano. Vamos a leer desde el 12 hasta el 14, para tener contexto. Dice, let's read verse 12 also. Dice, me invocaréis y vendréis a rogarme, ¿y yo qué? Os escucharé. Me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón. Me dejaré hallar de vosotros, declara el Señor, y restauraré vuestro bienestar. Y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os expulsé, declara el Señor. Y os traeré de nuevo al lugar de donde os envié al destierro. Fíjate lo que dice este texto, hermano. Verso 12, verso 12 dice, me invocaréis y vendréis ¿a qué? A rogarme. Y yo os escucharé. Hermanos, qué bueno es Dios, que cada vez que nosotros oramos a Él y le rogamos a Él, Él siempre escucha a su pueblo. How good is the Lord, that every time that the Christian plead to Him and pray, and every time that a Christian come before the Lord in supplication, the Lord always listen to our prayers. Él dice, me rogarán y yo los escucharé. Y dice, hermano, el verso 13, me buscaréis y me encontraréis. Una vez más, me buscaréis y ¿qué? Y me encontraréis. Hermanos, puedes ver la similitud de las palabras del Señor en Jeremías, en este pasaje que acabamos de leer, y la de Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, en Mateo 7. Mateo 7 dice, buscad y ¿qué? Y encontrarán. Y Dios aquí a su pueblo le está diciendo, ustedes me buscarán, me buscaréis y me encontraréis. De manera, amados hermanos, que una vez más, cuando nosotros vemos en la Biblia cómo se usa la palabra buscar, lo que nosotros podemos decir que cuando Jesús dice en Mateo 7:7, buscad y hallaréis,
Porque todo aquel que busca, encuentra, está haciendo referencia ¿a qué? A buscar ¿qué cosa? A Dios. Busca a Dios en oración. Busca a Dios en el estudio diligente de su palabra y tú vas a encontrar a Dios. Porque Él se dejará encontrar. Él se dará a conocer. Mira conmigo, hermano. Vamos a buscar otro texto de la Escritura. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versos 16 al 19. Efesios capítulo 1, versos 16 al 19. Amén. Hermano, que lo tenga. Ephesians chapter 1, verse 16 to 19. Efesios capítulo 1, versos 16 al 19. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, a cuales es extraordinario grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Amén. Gracias, hermano. Fíjate cómo dice en este pasaje, hermano. Efesios capítulo 1, verso 16. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación. ¿En qué, hermano? En un mejor conocimiento de Él. Hermanos, ¿por qué Pablo oraba de esta manera por esta iglesia? Why do you think that Paul prayed this way for the church? Él está pidiendo, hermano, what he is asking, that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give you a spirit of wisdom and of revelation in the knowledge of Him. Mira el verso 18. I pray that the eyes of your heart may be enlightened, so that you will know what is the hope of His calling, what are the riches of His glory, of His inheritance in the saints. Mira lo que le está pidiendo. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean, ¿qué cosa? Iluminados. ¿Para qué, hermanos? Para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia de los santos. ¿Sabe por qué Pablo oraba de esta manera? Porque, amados hermanos, Pablo sabía que dos cosas. Uno, que la única manera de nosotros conocer a Dios es que Dios se dé a conocer a nosotros. Que Dios abra nuestros ojos para que podamos ver su gloria y podamos conocerlo. Que podamos entender cuál es la esperanza del llamamiento que Él nos ha hecho. Por eso, amados hermanos, y ese es el mismo sentir de Cristo cuando dice, buscad y hallaréis. Ahora, fíjate lo que Él está pidiendo aquí, hermano. Yo quiero que tú descubras. Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a descubrir cuáles son las peticiones específicas que Pablo pide aquí. ¿Qué es lo que Él está pidiendo, hermano? What is Paul asking in this prayer? Mira, hermano, el verso 17. What is the first petition? Que Dios le dé, ¿qué cosa? Espíritu de sabiduría y de revelación. ¿En qué? En un mejor conocimiento de Él. En otras palabras, ¿qué es lo que Pablo está pidiendo? Que el Señor les conceda a esta iglesia conocerle más.
Pero fíjate las palabras que él usa: espíritu, que nos dé espíritu de sabiduría y de revelación, es un mejor conocimiento de él. Esa sabiduría y ese conocimiento viene ¿por dónde? Por el estudio diligente de su palabra. Pablo está pidiendo: Señor, concédeles a mis hermanos en Éfeso conocerte más. Y mira lo que dice el verso 18. Mi oración, verso en ti, mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Hermano, déjame decirte algo. ¿Sabes por qué nosotros valoramos más las cosas de este mundo que la herencia que tenemos en Cristo? ¿O sabes por qué los cristianos muchas veces valoramos más las cosas de este mundo, o atesoramos más las cosas de este mundo que lo que atesoramos en Cristo? Porque, amados hermanos, nuestro entendimiento de quién es Cristo se ha entenebrecido. Y muchos de nosotros no tenemos un claro entendimiento de cuál es la riqueza, cuál es la esperanza del llamamiento que Dios nos ha hecho en Cristo Jesús. Por eso que nosotros valoramos tanto las cosas de este mundo, porque no entendemos, hermano. Porque el cristianismo para muchos de nosotros sencillamente se ha reducido a venir el domingo a la iglesia, el miércoles a la iglesia, o a hacer algunas obras, a hacer algunas cosas. Eso no, cristianismo no es simplemente, hermano, cristianismo no es simplemente venir a la iglesia. Christianity is not reduced only to come to church every week. Christianity is to know God through Jesus Christ. El cristianismo consiste en conocer a Dios a través de Jesucristo. En una ocasión los discípulos le preguntaron, alguien le preguntó a Jesús, Jesús estaba orando por los discípulos, y en Juan capítulo 17, y él dice, y en su oración él dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Como yo siempre digo, cada cristiano se congrega. Cada verdadero cristiano va a buscar a Dios junto con sus hermanos. Va a perseverar buscando a Dios. Pero cristianismo no es simplemente venir a la iglesia. Cristianismo es conocer a Dios a través de Jesucristo. Y Dios dice en su palabra: búscame y me hallarás, porque yo me daré a conocerte. Ahora, quiero poner un ejemplo de cómo esto luce en el día a día. Hermano, yo creo que a todos, este ejemplo que voy a poner, lo voy a poner porque a todos nos ha pasado en algún momento de la vida. De hecho, hermano, a mí me pasa en ocasiones también. No importa los años que uno lleve en el Evangelio, siempre esto en alguna ocasión te va a pasar. Y nunca te ha pasado que has abierto la Biblia, la has leído y no tienes la menor idea de lo que has leído. ¿Nunca te ha pasado eso? Que no entiendes lo que estás leyendo. Hay veces que, hermano, yo le confieso, hace como un mes estaba yo leyendo el primer libro de Crónica, el segundo libro de Crónica, y los primeros capítulos del libro de Crónica es nombre, genealogía, y son capítulos que son difíciles de entender. Y cuando dice Cristo, buscadme y hallaréis, busca a Dios y me hallarás, hermano. La aplicación práctica de eso es esta. Antes de venir a la Biblia, escúchame bien, antes de venir a la Biblia, tenemos que hacer ¿qué cosa? Orar. Y eso no es un rito más. Vamos a orar. No, antes de leer la Biblia, antes de abrir la Biblia y leerla y estudiarla, toma tiempo para orar. Pero toma tiempo para pedir, para buscar a Dios. Dile: Señor, abre mis ojos, los ojos de mi entendimiento. Ayúdame para poder entender tu palabra. Y si no la entiendes cuando la leas, vuelve a orar.
y vuelve a estudiar, pregúntale a tu pastor y de una u otra manera Dios te va a dar claridad para que tú puedas entender su palabra y Dios te va a enseñar de una u otra manera cómo ese texto, qué es lo que ese texto te enseña acerca de él. Porque por eso que nosotros oramos. That's why we pray before we read the Bible. Because we understand that we need that the Holy Spirit enlighten our mind, that we can understand the Bible. And if after that I continue without understanding, I need to pray again. And when you pray, cuando ores, hermano, pídele a Dios, Señor, abre mis ojos porque tú has prometido en tu palabra que el que busca, encuentra. Abre mis ojos para yo poder entender tu palabra. Abre mis ojos porque yo quiero conocerte. Antes de leer la Biblia, hermano, ora a Dios y pídele a Dios como le pidió Moisés. Te ruego, Señor, que me muestres tu gloria en tu palabra. Y Dios va a responder esa oración. Before reading the Bible, humble yourself before the Lord and plead with Him. Ask Him, Lord, show me your glory in your word. I want to know you more. I want to love you more. Open my eyes that I can understand you more. Because the Lord has given this promise to His people. Buscad y hallaréis. El Señor ha dado esta promesa a su pueblo. Buscad y hallaréis. Y todo aquel que busca, recibe. Hermanos, ¿sabes por qué? Muchas veces, muchos de nosotros, cuando leemos la Biblia, hermano, simplemente, ¿sabes por qué, hermano? Aún después de mucho tiempo, muchos de nosotros no crecemos en el conocimiento de Dios. ¿Sabes por qué, hermano? Do you know why many Christians, after many years in the gospel, they don't grow in the knowledge of the Lord? Do you know why that happened? Porque vamos, hermanos, estas son preguntas que debemos hacernos. Porque el Señor ha prometido que si le buscamos, le encontramos. Y Él se va a dar a conocer. Dios ha prometido eso. Y la palabra de Dios es verdad. Dios no miente. ¿Estamos todos de acuerdo en eso, hermano? Amén. Amén. God is faithful to His word. So why, if He has promised that if you seek Him, you will find Him, why many so-called Christians in churches today, they spend years and years in the church and they don't know God. They don't grow in the knowledge of God. Why that happen? ¿Por qué eso pasa? ¿Sabes por qué? Porque no buscamos a Dios con todo nuestro corazón. Porque cuando leemos la Biblia, vemos la Biblia como un libro de autoayuda. ¿Cómo este texto me va a ayudar a resolver mi problema? The reason why many Christians don't grow in the knowledge of the Lord is because they don't seek God with all their heart. When they read the Bible, it's like they are reading un libro de autoayuda. ¿Cómo este verso, cómo este texto me va a ayudar en este problema que tengo? Pero el texto, hermano, la Biblia no es acerca de cómo tú vas a, cómo ese texto te va a ayudar en tu problema. El tema de la Biblia, ¿sabes cuál es? Jesucristo. That's the subject, the topic of the Bible. So when we seek God with all our heart, we will find God. Mira conmigo este otro texto de la Biblia. Hermanos, mira conmigo Santiago capítulo 4, James chapter 4, verse 8. Santiago capítulo 4, verso 8. Amén. ¿Quién no quiere leer, hermano? James chapter 4,
verse 8. Amén, hermanos. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros de doble ánimo, purificad vuestro corazón. Amén. Dice, hermano, este texto, acercaos a Dios. Y Él se ¿Y qué va a acercará. pasar? ¿Qué dice el texto? Verso 8, hermano. Y Él se acercará. Amén. Y Él se acercará a vosotros. Draw near to God and He will draw near to you. Ahora, mira conmigo, hermano, lo que dice este versículo. Acércate a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Busca a Dios, acércate a Dios y Él se acercará a ti. Y dice el texto, hermano, Santiago dice, pecadores, ¿qué tienen que hacer? ¿Qué tienen que hacer los pecadores, hermano? Acercarse a Dios, pero fíjate cómo dice. Limpiar vuestras manos, pecadores. ¿Sabes lo que significa eso, hermano? La idea no es, the meaning of that verse is not this. Clean your hand, limpia tus manos y después ven y acércate a Dios. No, es todo lo contrario. Acércate a Dios y Él se acercará a vosotros. Y como resultado de acercarte a Dios y de buscar a Dios, Él va a limpiar tus manos. Él te va a santificar. Porque buscar a Dios, cuando uno busca a Dios, no solamente lo conocemos más, cuando buscamos a Dios, el conocimiento de Dios cambia tu vida. When you seek God, and when God makes Himself known to you, your life will change forever. Your sin will be forgiven, and you will be sanctified to the image of Christ. Por último, hermano, ¿tienen alguna pregunta? Do you have any question? ¿Está claro, hermano? ¿Qué es lo que Cristo, antes de seguir al otro punto, qué es lo que Cristo nos está enseñando? Pedid y se os dará, buscad y ¿qué? Y hallaréis. Continúa buscando a Dios y tú conocerás más a Dios. Haz de la búsqueda de Dios lo primero en tu vida. Amén. Y cuando tú buscas a Dios de todo corazón, en la Biblia y en oración, Dios se va a dar a conocer a tu vida. Ahora, antes de ir al otro punto, porque quiero resaltar esto. Jesús dice, buscad y hallaréis. Jesus said, seek and you will find. The question is, and I know that you know this, I want to make the question anyway. How do we seek God? How a Christian seek the face of the Lord? ¿Cómo buscamos a Dios? ¿Cómo crecemos? How do we grow in our understanding of God? How do we grow in our love for God? How do we grow in the kingdom of God? ¿Cómo crecemos? Hermano, a través del estudio diligente de la palabra de Dios en nuestros hogares y a través de la predicación fiel de la palabra de Dios juntos con nuestros hermanos. So the way that we grow in the knowledge of God is through the diligent study of the Bible in our home, through the faithful preaching of the gospel, and through the ministry of my brothers and sisters in Christ. ¿Me entendieron, hermano? ¿Do you understand that? ¿Cómo crecemos en el conocimiento de Dios? ¿Cómo Dios se da a conocer a nosotros? A través de la oración diligente, del estudio diligente de su palabra, a través de la predicación fiel de la palabra de Dios, cuando nos congregamos con la iglesia, y a través del ministerio de nuestros hermanos. Cuando somos diligentes y perseveramos buscando a Dios de esa manera, a través de esos medios, tú vas a conocer más a Dios. Y tu vida va a ser transformada a la imagen de Cristo.
If we persevere seeking God through that means, the diligent prayer, the diligent study of the Bible, listening the faithful preaching of the Word of God every week, and through the ministry of my brothers and sisters, you will find God. Because God is going to make Himself known to you through that means. Amén, hermanos. So, para terminar, hermanos, rápidamente, quiero ver el segundo punto con ustedes, y es esto. El segundo principio que Cristo nos enseña aquí es este: cuando ores, no te desanimes, confía en la perfecta bondad de Dios. Cuando tú ores, when you pray, do not be discouraged. Trust in the perfect goodness of God. Vamos a leer Mateo capítulo 7, verso 8 al 11. Ahí tiene dos, hermanos, pero solamente vamos a leer hasta el 11. Mateo capítulo 7. Amén. Mira lo que dice, hermano, el verso 8 al 11. Dice, bueno, vamos a leer, hermano, desde el verso 9. Verso 9 al 11 dice, verse 9, dice, ¿o qué hombre hay que entre vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? Voy a leer, hermano, el verso 11 nuevamente. Pues si vosotros, siendo ¿qué cosa? Malos, sabéis dar buenas dádivas, buenos regalos a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? Amados hermanos, mira lo que Cristo está enseñando aquí. O sea, lo primero que vimos es cuando tú eres, no te desanimes, persevera, no desmayes, persevera. Lo segundo, o sea, persevera, ¿por qué? Porque todo aquel que pide, recibe, el que busca, encuentra, y el que llama se le abrirá. Ahora Cristo nos enseña que cuando nosotros oramos, when you pray, don't be discouraged, trust in the perfect goodness of God. And you will ask, where do you see that in the verse? Where do you see that in that passage? Usted se preguntará, ¿dónde usted ve eso en ese pasaje? Bueno, hermano, mira el contraste que Jesús está haciendo aquí. Recuerda, Él quiere animar a sus discípulos ¿a qué? A perseverar en la oración. Remember, the purpose of Jesus is to encourage his disciple to continue to persevere in prayer. And the reason why Jesus do that is because there is many reasons why we regularly get discouraged in prayer. How many of you have felt discouraged in prayer? Hay muchas razones por las cuales nosotros nos podemos desanimar para ignorar. Yo le voy a poner 3 ejemplos. Por ejemplo, nosotros nos desanimamos cuando y no oramos, y paramos de orar cuando recibimos una respuesta que no esperamos. We usually get discouraged in prayer when we receive an answer that we do not expect. Que by the way, hermano, a propósito, nosotros nunca he oído a usted cristiano decir, Dios no me ha respondido, Dios no me responde. Generalmente cuando nosotros decimos Dios no nos responde, es porque lo que está pasando es que no es que Dios no te respondió, es simplemente Dios no te dio lo que tú estás pidiendo. O Dios no me escuchó. No, Dios sí te escuchó. Lo que Dios no te dio, porque Él es bueno y misericordioso, Él no te dio lo que tú quieres. Y cuando nosotros esperamos, recibimos una respuesta que no esperamos, nos desanimamos y no oramos. ¿Sí lo puede ver? En segundo lugar, otro ejemplo, hermano. Cuando nosotros nos desanimamos cuando oramos, cuando hay una respuesta aparentemente demorada.
¿Nunca te ha pasado que tú estás orando por algo? Hermanos, las esposas cristianas que oran por su esposo que no es cristiano o viceversa. La mujer de Christian wife that has been praying for years, Lord have mercy on my husband and change him, make him come to you. La esposa cristiana que ora así por años y no ve la respuesta de Dios, llega el momento que, ¿qué pasa? ¿Para qué voy a seguir orando? Porque pensamos que la respuesta se está demorando y eso nos puede desanimar. También, hermano, muchas veces we get discouraged in prayer due to our spiritual condition, por nuestra condición espiritual. Generalmente, escúchame bien esto porque es muy importante, generalmente cuando nosotros dejamos de orar es porque o estamos en pecado o porque estamos abriendo una puerta al pecado. When a Christian stop praying is because for one or two reasons. Because he is living in sin, and sin will separate you from God, or that Christian is open a door for sin. Esa es una de las dos razones. Porque el pecado te separa de Dios, o la comunión con Dios te va a separar del pecado. ¿Verdad? Estas son las tres de las razones por las cuales podemos get discouraged. Pero Cristo, hermano, le dijo a sus discípulos: ¿quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? ¿Qué padre, hermano, si su hijo le pide comida, le da una serpiente? ¿Quién hace eso, hermano? ¿Verdad? If Abraham asks you for milk, what do you will give him? ¿Qué le vas a dar? Milk, no le vas a dar una piedra, ¿verdad? Si David te pide tacos, ¿qué le vas a dar? Tacos, no le vamos a dar de cosa, un escorpión, como dice el texto. Y el argumento de Cristo es este: si ustedes que son malos os dan buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial no le dará buenas cosas a los que se las piden? Y el argumento es: si ustedes son malos, saben dar buenas cosas, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial, que es perfectamente bueno, no le dará buenas cosas a sus hijos? ¿Sí puede ver el argumento, hermano? Y ese es el contraste que Cristo hace. Si ustedes son malos y dan buenas cosas, ¿cuánto más Dios, que es bueno? Porque Dios es perfectamente bueno. Dios siempre le va a dar buenas cosas a sus hijos, aunque esas buenas cosas no nos parezcan buenas en el momento. Porque Dios es bueno. Dios siempre va a escuchar nuestras oraciones y va a responder acorde a su voluntad. ¿Por qué? Porque Dios es perfectamente bueno. Because God is perfectly good, He will always listen to our prayers, and He always will answer our prayer according to His will, because God always is good. Now, I want to finish with the implication of that example. I want you to remember, yo quiero que tú recuerdes, mi amada iglesia, cuando tú oras, tú no eres escuchado por tu bondad, por el mérito de tu bondad. Porque la Biblia claramente dice qué cosa, que somos qué cosa. ¿Qué dice el texto, hermano? Que somos malos. When you pray, God listens to your prayer, not for the merit of your goodness, because you and I, we are no good. We don't deserve that God hear our prayer, or that God answer our prayer. Are you following? ¿Me están entendiendo? We don't deserve it.
Because we are bad to the core. Nosotros somos malos hasta lo más profundo de nuestro corazón. Nosotros no somos escuchados por Dios por nuestra oración, por el mérito de nuestra bondad. No somos escuchados aún, hermano, yo quiero que tú entiendas esto. Aún cuando Cristo dice perseveren en la oración, perseveren en buscar a Dios y lo van a encontrar, perseveren pidiéndole lo que ustedes necesitan y Dios se lo van a dar. Yo quiero que tú sepas que tampoco somos escuchados por el mérito de nuestra perseverancia. God don't listen. The reason why God listens to your prayer is not even for the merit of your perseverance in prayer. The only reason, la única razón por la cual Dios te escucha y responde es porque Dios es perfectamente bueno. Ahora, ¿sabes cuál es la otra implicación de esto? O sea, esto debe humillar nuestro corazón. That should humble our heart and draw, y nos debe traer cerca de Dios. Hermanos, si Dios te escucha porque Él es bueno, y esa es la única razón por la cual Dios escucha a sus hijos, porque Él es bueno, cuando tú y yo descuidamos nuestra vida de oración, nosotros estamos despreciando la bondad de Dios. When we neglect prayer, we are taking for granted the goodness of God. We presume of the goodness of God. We don't appreciate the goodness of God. That's why Jesus said, hey, continue praying. Pray. Because if you are bad, you give something good to your kid, how much more your Heavenly Father no te dará buenas cosas. Hermanos, y quiero terminar en esta noche animándote. En esta semana, persevera en la oración. Persevere this week, start to persevere in prayer. Persevere seeking God, to faithful reading of the Bible, to faithfully listening the preaching of His Word. Persevere this week looking for God, seeking God through the ministry of your brother and sister. When you have need this week, this week, and I will finish with this, when you need the help of God this week, call into His name and He will answer your prayer. Llama y se te abrirá. Busca a Dios, porque Cristo ha prometido que si perseveramos en oración, Él nos va a escuchar. Quiero terminar con esta palabra de Cristo. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. I want to finish with this word from Jesus. Ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and it will be opened to you. For everyone who asks receives, and he who seeks finds, and to him and who knocks it will be opened. Trust in his promise and dedicate yourself to pray. Starting this week. Confía en sus promesas y dedícate intencionalmente a buscar a Dios a través de la oración. Vamos a ponernos en pie y vamos a terminar en oración. Hermanos, vamos a pedirle a Dios, pídele a Dios esta noche: Señor, mueve mi corazón para buscar a ti. Let's stand and let's finish up praying to the Lord. Heavenly Father, thank you for your word tonight. Thank you, Lord, because every time that we open your word, you speak to our life. I ask you, Lord, in Jesus' name, that you work in our will, that we
should submit to your word today. I ask you, Lord, that your Holy Spirit move our heart, that we will persevere in praying, that we will persevere in seeking your face. In Jesus' name we pray. Amen. Amén. Amen. Que el Señor le bendiga. We are dismissed. Sí, hermano. ¿Cómo están? Ya se les extrañaba. Ay, I got poison ivy. Ah, Un cuento que trae lastimado, está trabajando, cortando un árbol y está. are you okay? Can you feel better?